Estimados alumnos de la Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Económicas, soy el profesor licenciado Emiliano Dueñas, profesor adjunto de la Cátedra de Tecnología de la Información 1. En este videotutorial trabajaremos sobre el TP5 de Excel y veremos conceptualmente un tema muy útil, muy requerido y que les va a ser de mucha ayuda en su vida laboral, que son las tablas dinámicas. ¿Sí? Para esto directamente voy a explicar el concepto y voy a dar un ejemplo. Con respecto al tema del concepto, es bastante difícil explicarlo, pero al verse en la práctica se entiende mucho más fácil. Pero vamos a tratar de hacer lo posible. Básicamente, una tabla dinámica es lo siguiente. Nosotros tenemos una tabla en Excel, como vemos acá, con diferente información. En este caso una tabla muy sencilla donde tenemos nombre del vendedor, artículo, cantidad y los días que ha vendido ese artículo, ¿sí? Lo que hace la tabla dinámica con Excel es separar cada columna como si fuera una tabla individual, pero sin perder la vinculación de los datos. Entonces nos permite mostrar todos esos datos de diferentes formas. Cabe aclarar que no borramos, no rompemos, no perdemos información, solamente la mostramos de diferente manera a los efectos de poder dar un informe, a los efectos de poder sacar hojarasca de la información y a los efectos de poder hacer cálculos, ¿sí? Después se arma una subtabla, o sea, se nos genera otra tabla, una subtabla, a la cual nosotros podemos seguir trabajando, podemos copiar y pegar, podemos utilizar, pero los datos originales nunca son borrados ni cambiados. Es la gran ventaja de esta herramienta y van a ver que les va a ser muy útil. Para esto marcamos nuestro universo de datos, en este caso vamos a marcar todos, pero podríamos elegir menos datos. Siempre recomiendo que la base de datos original esté lo más limpia y ordenada posible, a los efectos de hacer una tabla dinámica mucho más rápido. Nos venimos a insertar. Acá tenemos tabla dinámica. La llamamos y se nos presenta esta ventana. Básicamente la primera parte ha detectado el rango de datos que nosotros tenemos elegido. Podríamos elegir datos externos, tendríamos que conectarnos ya a otro Excel o a otro tipo de base, pero en este caso queremos trabajar sobre esto. Y después nos dice, en la segunda parte, elija dónde colocar el informe o tabla. Por defecto viene nueva hoja de cálculo, que es lo que yo siempre sugiero. Podríamos trabajar en la misma, pero es un poco más desprolijo, me parece. Y más si tenemos muchos datos. Por eso siempre hago la opción, dejo por defecto la opción nueva hoja de cálculo. Y le doy a aceptar. Se nos abre esta pantalla, donde como vemos cada columna pasa a ser como una opción, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar de algo fácil. Vamos a elegir el nombre del vendedor. Como vemos al lado, nos puso en columna cada nombre, o se agrupó por nombre unívoco, ¿sí? Acá también es bueno tener en cuenta que yo tengo que tener muy ordenada mi base de datos, porque si yo, por ejemplo, tengo dos personas que se llaman Marcos, los tengo que identificar diferentes, si no las va a fusionar en uno solo. Y vamos a poner artículo vendido. En este caso nos detectó los artículos que ha vendido cada vendedor. Por ejemplo, si tomamos José, solamente ha vendido planchas, ¿sí? Vamos a ver en qué día. Vemos que José ha vendido planchas los lunes, los martes, los jueves y los viernes. ¿Vieron cómo solamente con ir marcando hemos ido filtrando información, viendo la información de otra manera? Entonces yo a un gerente le puedo decir, José, ¿qué es lo que más ha vendido? Y no, ha vendido solamente planchas. Ah, ¿y todos los días? Sí, no, solamente lunes, martes, jueves y viernes. Los miércoles no ha vendido ninguna. Y acá le podemos poner cantidad. Entonces se nos va presentando la información de otra manera. Decimos, José solamente ha vendido planchas y ha vendido 10 en ese periodo de tiempo, ¿sí? Podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, podemos tomar a Ignacio, que sabemos que ha vendido batidoras y lavadoras y sabemos cuántas ha vendido. Ahora, si yo, por ejemplo, no me interesa saber los días, me interesa saber cuánto ha vendido, puedo destildar
categoría y se me filtra y me dice los artículos que ha vendido, ¿sí? Por ejemplo, podemos ya trabajar de otra manera, podemos empezar a mostrar los datos de otra manera. El Excel en tabla dinámica nos ayuda bastante. Por ejemplo, si vemos acá abajo, se divide la tabla dinámica en 4 opciones. Podemos poner filtros, podemos ponerlo en vez de columnas, en vez de filas como lo puso por defecto, ponerlo en columnas, lo vamos a probar. Esto es un tema de ir nosotros seleccionando, al igual que lo hacíamos con los gráficos, el informe que mejor muestre la información que queremos. Por ejemplo, acá quizás no se ve muy claro, es mejor, probamos traer un campo y vemos que por ahí acá resulta un poco más cómodo, o podemos seguir probando y volver a la opción anterior. Por defecto, como detectó que cantidad es un valor numérico, lo mandó a valores, ¿sí? Entonces, y detectó por defecto hace suma, podemos traerlo acá y ver qué pasa. Solamente me marca, no me suma, ¿sí? Me identificó por día, pero no sabemos qué, entonces nos conviene volver. Pasa que, por ejemplo, supongamos, no sé si este ejemplo nos va a servir de mucho, pero supongamos que no queríamos hacer la suma, queríamos hacer otra operación. Nos venimos acá a configurar campo de valor y vemos que tenemos muchas opciones. Sumó la cantidad, pero podríamos hacer la cuenta, un promedio, el máximo, el mínimo, el producto, etcétera. Contar, desviación estándar, la varianza. Podríamos sacar muchas otras opciones. Vamos a probar con promedio, a ver qué pasa. En este caso nos muestra la batidora, el promedio de venta de cada uno por batidora. Entonces nos está diciendo, bueno, un 3%. Bueno, acá la interpretación cuesta un poquito más. Puede ser que el dato no nos esté ayudando, pero lo que quería mostrar era que podemos configurar diferentes opciones. Tenemos cuenta, vamos a probar qué hace cuenta. En este caso solamente lo suma. Sigamos probando. Vamos a ver el máximo, vamos a ver el máximo de venta de cada uno. Por ejemplo, Ignacio vendió 4, lo máximo que vendió, Juana, perdón. Así sucesivamente. O sea, tenemos muchas opciones, ¿sí? En este caso estamos jugando. Podemos también cambiar los valores, mostrarlos de diferentes formas. Vamos a probar el total general por porcentaje y le vamos a hacer un promedio, vamos a ver cómo lo interpreta. Ahí lo tomó según el porcentaje de cada uno. Bueno, la idea de esto, chicos, es que ustedes sepan que tienen una herramienta en Excel que les permite sus datos moverlos de diferentes formas para mostrar otra información. Y como ven, yo esta tabla actualmente la puedo copiar, pegar y mandar como un reporte sin haber modificado en nada mi tabla original y sin haber borrado nada, ¿sí? Bueno, chicos, espero que este video tutorial les haya servido de mucha ayuda y me despido de ustedes. Soy el profesor licenciado Emiliano Dueñas, profesor adjunto de la Cátedra Tecnología de la Información 1.